JavaScript para backend, JavaScript del lado del servidor. Ya nos estamos acostumbrando a ello. En pantalla tenemos a uno de los exponentes o uno de los paquetes o frameworks que han hecho de esa idea de JavaScript para backend una realidad. Express. Express más Node son base fundamental para la creación de aplicaciones web del lado del servidor. Entiéndase capas de backend, entiéndase API RESTful. Soy Leonardo y en este contenido vamos a ver funcionalidades de Express para poder implementar capas de backend, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer entonces, ¿qué será? Será preparar nuestro ambiente. Vamos a ello. Vamos a dejar nuestro ambiente preparado para colocar la mano en el código. Para trabajar con Express es bien simple, no hay que tener mucho en el ambiente, solamente lo esencial que será primero Node, saber que tengamos Node instalado. Te invito acá a ver este video donde hablamos de las bases fundamentales de Node y hacemos ese hola mundo dejando preparado el ambiente de Node solamente, ¿ok? Acá vamos a corroborar que tenemos instalado Node, hacemos ejecución de Node-B y si se nos presenta un número de versión, sabemos que tenemos Node instalado. Si no, hay que instalar o verificar si por alguna razón no está disponible en el path o camino para que podamos ejecutarlo, ¿ok? Luego, en esta carpeta que no tiene nada, lo primero es crear un proyecto Node vacío, npm init-y, para que no nos pregunte ninguna cosa, simplemente nos cree ese archivo package.json, ese archivo que nos sirve para poder tener organizadas nuestras dependencias, ¿ok? Luego sí, vamos a colocar las herramientas que necesitamos. Express. ¿Cómo instalamos Express? Como cualquier paquete Node, npm install Express, ¿ok? Él hace la descarga, el Node Package Manager hace la descarga y nos lo agrega en el package.json. Acá sabemos que la versión es la 4.18, ¿ok? Yo voy a instalar un paquete adicional por cuestiones de seguridad y buenas prácticas a la hora de construir capas de backend o API RESTful, que es el paquete de CORS, el que nos permite identificar y controlar los dominios que van a consultar nuestra API. De esa forma nosotros podemos restringir que solo el mismo dominio o los dominios que aceptemos sean los que puedan conectarse. Y es una buena práctica siempre tenerlo instalado, que es el paquete de CORS. npm install CORS. ¿Ok? Ya con ello tenemos listo nuestro ambiente, ¿sí? Lo que sigue, simplemente vamos a crear un nuevo archivo, acá llamado index.js, y ya tenemos todo para arrancar, ¿ok? Ahora mismo, ¿qué sigue? Hagamos ese hola mundo en Express. Vamos a ello. El hola mundo en Express, ¿qué va a representar? Simplemente la respuesta a cuando se llame la API, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos ello? Lo primero es hacer uso del paquete de Express para poder invocarlo o requerirlo en nuestra aplicación. Node por defecto trabaja lo que es la importación y exportación usando el Common JavaScript, el CJS, ¿ok? Que usa la sintaxis de require y module exports, ¿ok? Es la sintaxis antigua, ustedes pueden intentar si quieren trabajar con ECMAScript modules para usar import y export. Por ahora nosotros vamos a usar el Common JavaScript, ¿ok? Para no hacer más cambios. Entonces lo primero es que pidamos que Express esté disponible acá, require Express, ¿sí? Y esto lo almacenamos en una variable. Entonces hacemos un const express del paquete. Ahora con ese paquete ya disponible allí, hacemos instancia de una aplicación, ¿sí? Entonces hacemos const app igual a una llamada al paquete y esto nos retorna una instancia de la aplicación. Hay que recordar o hay que hacer notar, mejor dicho, que Express trabaja en base a middlewares, que son funciones que se ejecutan cada vez que que es llamada la aplicación, ¿ok? Y el concepto de middleware hay que agregarle la particularidad de secuencial, es decir, función que se consigue, función que se ejecuta, ¿sí? Con esta llamada la aplicación está lista para ser invocada. En el caso de Express tenemos que hacer que ella se levante o se inicie y luego quede escuchando.
allí ya se inició, pero si no la dejamos escuchando, esto va a iniciar y va a finalizar. Entonces vamos a dejarla escuchando. ¿Cómo hacemos ello? A la aplicación, a esa instancia de aplicación, vamos a llamar el método listener. Y noten que cada vez que llamemos a app y coloquemos punto, se nos despliegan todos los métodos disponibles de la aplicación Express. ¿Ok? Y uno de ellos es el listen. ¿Ok? Ese listen, si nosotros verificamos la documentación, nos dice que lo primero es dónde va a escuchar, en qué puerto. Como estamos trabajando con protocolo HTTP basado en TCP/IP, se trabaja con puertos, ¿ok? Entonces hay que indicarle un número para que la aplicación tome control de ese puerto y mediante ese puerto sea hecha la comunicación entre quien nos consume, cliente, y nosotros que proveemos un servicio o una capa de backend. Vamos a colocar acá un puerto, ¿sí? Yo voy a colocar 3000 por ahora o un número cualquiera, voy a colocar 6500 para quitarnos eso. Y lo segundo es una función de callback que se va a ejecutar cuando el servidor esté escuchando. Entonces acá decimos un console log de servidor activo, por ejemplo. Hasta ahora no hemos hecho nada de rutas o nada de respuestas para peticiones. Nos falta ese hola mundo allí. Pero por ahora vamos a dejarlo así solamente para saber que el servidor se levanta. npm run node index.js y el servidor está escuchando. Solo que no responde a nada porque no le hemos dicho que responda a nada. Ahora sí, agreguemos nuestro hola mundo. Ese hola mundo va a responder a los verbos de una API RESTful. ¿Cuáles son esos verbos de una API RESTful? Get, post, put, patch y delete, que se usan para diferentes operaciones como consultar, como leer, como actualizar y como borrar, o lo que es lo mismo, create, read, update and delete, CRUD. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ello? Primero, vamos a dejarlo fácilmente usando una ruta de tipo get, y ese va a ser nuestro hola mundo, get y la ruta. Entonces nosotros nuevamente hacemos la llamada a la aplicación y luego uno de esos métodos disponibles, además del listen, por ejemplo, son los verbos. Y acá si bajamos, nos vamos a conseguir con delete, vamos a conseguir con get, vamos a conseguir con post y vamos a conseguir con put y patch. Post, patch y put. Entonces en nuestro caso es get, ¿sí? Luego, el primer parámetro de toda llamada middleware de tipo ruta, porque hay diferentes middleware, este es un middleware de tipo ruta, colocamos la barra como ruta inicial o ruta raíz, luego viene lo que será ese callback también. Todo callback o toda función que se ejecuta luego de la llamada a ese middleware de rutas, get, post, put, patch o delete, va a tener dos parámetros, que es el request y el response. Con el request nosotros obtenemos la información que nos mandaron, es una función de flecha. Con el response nosotros obtenemos una variable que nos permite responder, que son métodos o son propiedades de la aplicación. En este caso request es una propiedad que la aplicación cuando recibe la petición hace todo el manejo y asigna lo necesario, y el response es una propiedad que nos permite devolver una respuesta. En este caso yo voy a usar solamente la propiedad de devolver diciendo send res, que es la propiedad .send. Esa propiedad es una instancia de una clase interna que tiene Express, y uno de sus métodos es send. Está send y está JSON. Entonces yo voy a aquí decir send hola mundo, ¿sí? Hola mundo, ¿sí? Y ya con ello nosotros estaríamos haciendo nuestro hola mundo, ¿ok? Yo voy aquí a abrir un navegador, ¿sí? Simplemente un navegador donde vamos a hacer llamadas a esa API después que la levantemos. Entonces vamos a hacer node index.js y vamos a llamar a nuestra API que está corriendo de modo local. Entonces http localhost y el número del puerto, ¿sí? Si yo coloco localhost solamente, me va a decir que no hay nada, porque no hay nada corriendo en el puerto que el navegador busca por defecto. Cuando es HTTP es 80, cuando es HTTPS es 443. Como no hay ninguno de esos dos puertos, sino es el puerto 6500, yo debo colocar acá dos puntos, aquí, 2 puntos,
6500 y ahora sí, funciona. Ahora sí, ya hay Hola Mundo hecho en Express, ¿ok? Perfecto, ya tenemos la primera interacción, esta primera aproximación a Express. Ahora, pensemos un poco en un proyecto. Vamos a hacer un proyecto para gestionar alumnos y profesores de una escuela, por ejemplo. Entonces vamos a tener dos modelos, alumnos y profesores, ¿ok? Para ello, entonces vamos a implementar esa API usando Express, pero eso sí, lo hacemos luego de definir lo que son las rutas. Vamos entonces a entender cómo es la arquitectura de una aplicación Express. Vamos a la arquitectura. En nuestro caso, la arquitectura va a ser, o se va a basar siguiendo el patrón MVC, ¿sí? El de Model View Controller, donde la view o las views van a ser las rutas de acceso, donde el controller van a ser los responsables de ejecutar las operaciones, ¿sí? Y donde el modelo van a ser los datos. En este primer contenido vamos a llegar a hacer solamente la arquitectura, o sea, el esqueleto, y vamos a hacer las rutas, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con rutas y ver un poco cómo optimizarlas. Luego vamos a hacer un contenido donde vamos a conectar una base de datos y vamos a conectar a un gestor de relaciones de objetos o un ORM. Entonces vamos primero a lo principal, a entender la arquitectura. Entonces vamos a crearnos una serie de carpetas acá. Voy a crearme la carpeta Controllers, que es la responsable, donde va a estar toda la lógica de nuestra API, nuestra aplicación. Luego vamos a tener una carpeta de Views también, que es donde vamos a estar la definición de las rutas. Y vamos a tener una carpeta de Models, que es donde va a estar la definición de los datos, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue luego? Luego vamos entonces a implementar lo que serán las Views. Vamos a crearnos una serie de rutas. Entonces, si vamos a tener dos modelos, ¿qué es lo recomendable? Vamos a tener un primer archivo de estudiantes, roads.js, y vamos a tener un segundo archivo de profesores, roads.js, porque vamos a manejar registro de estudiantes y registro de profesores, ¿ok? Luego vamos a tener un archivo de estudiantes controller.js y un archivo de profesores controller.js, ¿ok? Perfecto. Y luego los modelos. Y aquí sí es estudiantesmodel.js y profesoresmodel.js, ¿ok? Perfecto. Ahora bien, vamos a intentar entonces definir algunas rutas. Las rutas son las rutas básicas de toda aplicación web que implementa un CRUD. Entonces va a ser creación, actualización, borrado y lectura. Entonces para ello, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro archivito de rutas, ¿sí? Y aquí en estudiante luego vamos a hacer un poco de copiar y pegar, pero en estudiante nosotros vamos a hacer ¿qué? Vamos primero a traernos a Express. Const Express, ¿ok? Como hicimos en el primer caso, require Express. Ya con todo el paquete disponible instanciamos una aplicación diferente a app, un solo segmento, que es solo la gestión de rutas. Entonces le decimos routes para ser más ordenado. ¿Por qué? Porque nosotros pudiésemos hacer todo aquí. Yo pudiese generar todas las rutas de acá, pero no es extensible, no es manejable. Entonces vamos a hacer ya las rutas en una carpeta separada, en un archivo separado y usando las instancias que ofrece Express. Entonces Express tiene algo llamado express.router, que es quien nos provee de la gestión de rutas. Y si yo vengo acá, y vean que si yo digo acá router, si yo digo acá, al igual como hacía con app, hago router punto, yo también tengo, pero tengo menos métodos que app. Tengo menos métodos que app. ¿Por qué? Porque es solo las rutas. Entonces yo voy a hacer aquí, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo aquí, get estudiantes. Entonces, get. Ok. Y la ruta será estudiantes. ¿Esto qué me va a hacer? Me va a buscar los datos de los estudiantes. Perfecto. Entonces, requirement o request, response, función de flecha. Y aquí podemos decir que esto va a responder ¿qué? Va a responder
en formato JSON. Entonces JSON, vamos a decir mensaje consulta estudiantes. Solamente estoy haciendo el secreto, consulta estudiantes. Perfecto, ok. Luego vamos a hacer las de post, put y delete rápidamente. Entonces aquí yo digo post y aquí esto es ingreso de estudiantes, ¿sí? Luego acá será put y aquí será actualización de estudiantes. Y luego acá delete estudiantes. Ok, delete. Todos son métodos que están disponibles. Entonces todo esto será borrado de estudiante, ¿ok? Borrado de estudiantes, ¿ok? Perfecto. ¿Qué podemos hacer aquí nosotros para mejorar esto? Porque imagínense que yo tengo que escribir todo esto toda vez. Y si aquí yo coloqué estudiante y aquí se me olvidó y se me quedó un S sin colocar. Porque tengo que escribir varias veces el mismo valor. Cuando se repite código hay que tener mucho cuidado porque eso es algo indicativo de que algo no está bien o algo se puede optimizar. ¿Cómo nosotros hacemos que eso se pueda mejorar? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer que eso pueda mejorarse? Nosotros entonces vamos a hacer un ajuste para dejar de forma óptima la gestión de nuestras rutas de estudiantes y así también pasar luego la ruta de profesores, ¿ok? Entonces, lo que voy a ver acá es que está repitiéndose la palabra estudiantes todo el tiempo. Si yo me equivoco en algún punto, puedo generar un problema. Entonces, yo voy a quitar de acá, voy a quitarle la responsabilidad a este archivo de tener que identificar si es estudiante o no de forma múltiple. Voy a exportar, hacer un module exports, un module.export de router, ¿sí? De mi ruta de estudiantes. Y ahora yo voy a hacer un require acá. Const estudiantes rows igual a quién? A require de punto barra views. Ese views va a cambiar mejor. Estudiantes rows, ¿ok? Incluso vamos a cambiarlo una vez. Vamos a cambiarlo por routes. Routes, mejor. Perfecto, que nos dice todo. Perfecto. Y ahora, ¿cómo hacemos para que se use? Le decimos haciendo uso casualmente de otra forma de los middlewares de Express. Le decimos aplicación app usa app.use para, y ojo con lo que va a hacer, para la ruta estudiantes, para cualquiera de las rutas de estudiantes, usa a estudiantes rows. Entonces ya de esta forma dejamos en un solo punto el nombre del modelo y con ello nosotros ya no tenemos que preocuparnos si escribimos bien o mal acá. Todas las rutas de estudiantes que tengan estudiantes al inicio van a pasar por este señor y entonces va a identificar cada uno de los casos, ¿ok? Veámoslo en funcionalidad. Node.index.js levantó. Vamos a abrir Postman acá. Y vamos a crear un primer método. Vamos a llamar acá un request. Le decimos que queremos consultar estudiantes, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál será la ruta nuestra? Sería http localhost 6500 ¿qué nos hace? Hola mundo. Perfecto. Estudiantes. Consulta estudiantes. Él llegó acá e hizo la consulta. Yo voy a cambiar, acá voy a salvar, voy a ir generando mi documentación, vamos a hacer un duplicate, ahora le decimos que es de tipo post, le decimos que es ingreso estudiantes, misma ruta, salvamos, send, ingreso de estudiantes y así hacemos nuestro caso de el put y nuestro caso. En este caso será actualizar estudiantes, ok, salvamos, le damos send, actualización, está pasando correctamente como esperamos. Lo último, vamos a hacer un duplicate para delete, ok, delete, este caso, borrado de estudiantes, ok, salvamos, le damos send. Perfecto. Genial. Ahora, tenemos un caso adicional. Tenemos nuestro club, solo que sabemos que
cuando actualizamos, cuando borramos e incluso cuando consultamos un estudiante, queremos pasar un parámetro que tiene que ser ¿qué? Tiene que ser algo que cambie dinámicamente, ¿ok? ¿Cómo hacemos ello? Vamos a conocer a las rutas dinámicas, ¿ok? Hasta ahora hemos visto rutas que son fijas, sí que no cambian por alguna razón. Pero el caso del borrado o el caso de la actualización o incluso el caso de la consulta de estudiantes por detalle, vamos a darle duplicate acá y voy a decir consultar un estudiante, van a tener una particularidad. Un estudiante van a tener una particularidad y es que yo debo pasar aquí una información que generalmente es un campo identificador unívocamente o un campo identificador que nos permite consultar un único registro, ¿ok? Y generalmente es un ID. Entonces vamos a suponer que es un ID. ¿Cómo hacemos nosotros para ello? Entonces las rutas que hemos visto hasta ahora son rutas estáticas. Vamos a trabajar ahora con rutas dinámicas, con rutas que van a cambiar en el tiempo. Entonces yo acá yo debería recibir un ID, por ejemplo 1, o acá yo debería recibir un ID, ¿sí? O acá yo debería recibir un ID en esta implementación de esta API. En el caso de ingreso, en el caso de consulta de todos, no hay problema, pero ¿cómo hacemos ello ahora? ¿Cómo le decimos a las rutas que están allá definidas, además de estudiante, vas a recibir algo más? ¿Cómo hacemos? Vamos al código y acá nosotros vamos a tener, en este caso, algo como 2 puntos ID para el caso de put, 2 puntos ID para el caso de delete y vamos a copiar nuestra ruta, ¿sí? Para poder también tener la consulta de un estudiante. Entonces, consulta de un estudiante, actualización de estudiante y delete de estudiante. Salvamos, vamos a levantar nuevamente nuestra API, node index.js, perfecto. Y ahora yo voy a mandar acá en Postman, voy a mandar S1. Y vean de qué, ahora dice borrado de estudiante, actualización dice actualización de estudiante, consultar de estudiante dice consulta de estudiante, sigue manteniéndose, y consultar un estudiante, vean lo que hace, consulta de un estudiante. Ahora, aquí me quedó un poco, digamos, repetido nuevamente ese 2 puntos ID. ¿Cómo nosotros pudiésemos mejorarlo? ¿Cómo pudiésemos tal vez ser más óptimo? Pues Express tiene una opción. Yo esto todo que está acá lo voy a transformar de la siguiente forma. Va a decir router.route, ¿sí? Donde yo quiero que esta ruta que comienza con /ID, ¿sí? Ahora mismo, cuando me llamen, y aquí empieza get, por ejemplo, ok, haz esto. Perfecto. Ahora, put, haz esto. Luego, delete. Ok, haz esto. Entonces nosotros tenemos cualquier ruta que comience por ID, va a pasar por allí. Nos quitamos todo esto. Perfecto. ¿Funcionará? Veamos. Damos control C. No vamos a ver aquí. No, aquí me dio un pequeño detalle. Me está dando un detalle ¿en qué punto? En el punto de... claro, estoy haciéndolo mal, porque lo que yo quiero es quitarme la ruta. Entonces ahora no es necesario esto. Claro, fue el problema de copiar y pegar. Esto es lo interesante, que ahora solamente hay un punto donde está este ID. Entonces nosotros, si por alguna razón necesitamos en algún momento cambiar el parámetro, solo vamos a un punto. ¿Seguirá funcionando? Vamos a ver. Consulta por estudiante. Sigue funcionando, consulta estudiantes, sigue funcionando, ingreso no lo hemos probado después del cambio, sigue funcionando, actualización sigue funcionando. ¿Qué pasa si yo quito el ID? Se convierte en una ruta diferente, entonces me va a decir error. ¿Por qué? Porque esa ruta no existe. Porque lo que él espera es una ruta de tipo put con un ID. Es una ruta de tipo put con un ID. ¿Ok? Solo que estamos siendo óptimos a la hora de manejar las rutas. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos nuestro CRUD de rutas hecho para estudiantes. ¿Cómo hacemos el CRUD de profesores? Muy simple. Copiar y pegar acá. No hay nada
que hacer diferente y aquí yo voy a cambiar a estudiantes por profesores. Simple. Solamente eso. Consulta de un profesor. Ok. Extensión de profesor y borrado de profesor. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para que todo responda a profesores afuera? Ustedes ya saben, aquí en el index, hacemos primero, nos traemos la ruta. Le decimos que es profesores routes y aquí le decimos que es profesores routes. Y luego hacemos otro use, app.use profesores y usamos este señor. Yo solamente para efectos prácticos voy a levantar nuevamente el servidor. Perfecto. Y vamos a probar solamente la de profesores, la de consulta profesores. Rápidamente. Duplicate. Consultar profesores. Acá. Le decimos que es consultar profesores. Profesores. ¿Sí? Y aquí profesores. Simplemente. Le damos a enviar. Y vean de qué nosotros ya fuimos capaces de implementar las rutas en pocos minutos y de forma organizada y de forma óptima, porque dejamos también las rutas definidas en un solo punto, el nombre del modelo, y de esa forma somos óptimos, porque si cambiamos en algún momento profesores por docentes, solo cambiamos aquí. No hay que cambiar en N puntos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos queda como para finalizar este esqueleto? Vamos a trabajar el controller, ¿sí? Y vamos a hacer un esqueleto de controller para cambiar esos messages que están acá en la ruta y lo vamos a hacer desde controller. Vamos a controller, ¿ok? Vamos a implementar entonces la capa de controladores o quienes son responsables de la lógica de negocios, ¿ok? Pero vamos a implementar solamente su esqueleto, ¿ok? Para dejar luego sí conectar lo que sería una capa de datos. Vamos a decir, conectamos una base de datos MySQL y usamos un ORM más adelante, ¿ok? Entonces vamos a algunos de los archivos que vamos a usar, ya sea estudiantes controller o profesores controller. En este caso vamos a hacer uso de estudiantes, ¿ok? Y vamos a usar o vamos a implementar los controladores usando el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿ok? Clases. La primera clase acá, si no conoces la programación orientada a objetos o no lo has usado con JavaScript, acá te dejo un video donde puedes revisar en detalle. Ahí hablamos de programación orientada a objetos y un par de videos también para hablar de herencia, para hablar de abstracción, ¿ok? Las clases se nombran con la primera letra mayúscula, estudiantes controller, por ejemplo, ¿sí? Y acá vamos a definir un constructor. Toda clase tiene un constructor, no es obligatorio, pero es interesante dejarlo allí ya hecho. Exportamos la clase, pero vamos a exportar no la clase como tal. Vamos a exportar una instancia de la clase, un new estudiantes controller, ¿ok? Perfecto. ¿Qué va a tener acá ¿qué va a tener la instancia o la clase controller? Va a tener un método de consultar, ¿sí? Va a tener un método de ingresar, que son los métodos o comportamientos. Va a tener un método de actualizar. Va a tener un método de borrar. Y va a tener, vamos a dejarlo así por ahora, ¿ok? Y consultar detalle, luego lo podemos mejorar. Todos los métodos que se usan en las rutas tienen dos parámetros de tipo require y response. Entonces todo esto va a ser de esta forma, ¿ok? Vean de que como no usamos base de datos, por ahora no son asíncronos, son métodos síncronos. Pero más adelante seguramente se van a convertir en métodos asíncronos, ¿ok? Luego, ya definido esto, vamos a traernos lo que hicimos en rutas. Entonces nos sacamos de acá de estudiantes routes, ¿ok? Sacamos esto, sacamos todo esto en realidad. Yo voy a quitarme todo esto, ¿sí? Y voy a traerlo para acá. Solo que quito la función de flecha porque el escopo o el alcance acá es de clase, ¿ok? Entonces ya con esto, yo aquí lo que voy a hacer es hacer un require de esa clase que se va a instanciar automáticamente. Entonces yo voy a decir estudiantes controller que se va a requerir require de ... para bajar a al archivo inicial, a la directoria inicial, desde controllers vas a traer a estudiantes controller.js.
Y aquí, en lugar de tener toda esta funcionalidad, lo que hacemos es estudiantes.consultar. Simplemente, solamente ello. Ahora, ¿esto qué se transforma aquí? Esto se transforma en un estudiantes.ingresar. Y estas señoras se transforman en ¿qué? Vean cómo estamos reduciendo el código. En un estudiantescontroller.consultar detalle. Esto se transforma en un estudiantecontroller.actualizar. Y esto se transforma en un estudiantescontroller.borrar. Redujimos el código a una mínima expresión. Vamos a levantar a nuestra aplicación, nodeindex.js. Venimos acá y vean de que si yo le doy send, me dice consulta estudiantes. Yo voy a hacer acá un cambiecito. Voy a colocarle a este señor, ¿sí? Los mensajes. Entonces consulta estudiantes desde clase, consulta detalle estudiante desde clase, solamente para saber que está allí. Entonces aquí sería inserta o ingresa estudiante desde clase, borra estudiante desde clase, actualiza y borra. Si todo está bien, actualiza estudiantes de clase y borra estudiantes de clase. Perfecto, si todo está bien, vamos a reiniciar nuestra aplicación. Veamos, ejecutamos, consulta estudiantes de clase, consulta detalle, ingresa estudiante, actualiza estudiante, borra estudiante. Perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Me traigo esto, me lo llevo para profesores y le digo profesores controller. Profesores controller, ok, separado. Y acá todo lo que sea estudiante, le llamamos el profesor, por ejemplo. Consulta profesores, de profesor estudiante, de profesor, perfecto. Y aquí le decimos que es una instancia de profesores controller. Ok, profesores controller, veamos aquí, profesores controller, perfecto. Y ahora en la ruta de profesores, ¿qué hacemos? Un require cons profesores controller, una instancia, require controllers, profesor controller.js. Perfecto. Y ahora todo esto, pues, hagamos el de estudiante igualito. Simplemente es un copiar y pegar prácticamente. Y el código se reduce muchísimo. Vean todo lo que redujimos el código. Y ahora aquí decimos, cambia este controlador por este otro controlador. Perfecto. Todo está bien. Levantamos nuestra aplicación nuevamente. Aquí nos dice que nos faltó algo. Me faltó, ok, en algún punto aquí. Ah, eso, señor. Ok, perfecto. No hay problema. Levantó. Vamos a probar este señor de controller. Aquí. Consulta profesores desde clase. Entonces estamos dejando ya el esqueleto de una API REST ya con todas sus rutas, con los controladores preparados. ¿Y qué nos queda? La capa de modelo que vamos a interactuar con datos y saber cómo con Express podemos recibir cosas y enviar cosas. Solo para finalizar y solo para no dejar acá, nosotros usamos este señor acá como ID. Vamos a solamente para comprobar, vamos a en estudiantes controller, en la parte de consultar detalle, yo voy aquí a colocar, voy a pedir ese ID que colocamos en esa ruta. Solo en este punto y luego en los otros videos lo complementamos. ¿Cómo le pedimos nosotros a Express que nos dé, por ejemplo, este 1 o este 100 o este 1000? ¿Cómo se lo pedimos? Esto es un parámetro. Y Express tiene varias formas de darnos los datos. Una de ellas es params. Las otras las vamos a ver después. Una de ellas es params. Entonces yo acá voy a decirle request.params.
params. ¿Ok? Entonces, esto es un objeto que me trae todo lo que he mandado como parámetro. En este caso va a tener una sola propiedad. Entonces, vean lo que voy a hacer yo acá. Voy a hacer un console log de esto para demostrar cómo funciona. Le damos acá a Express. Vamos a consultar ese 1000 y vean. Aquí está el 1000. ¿Ok? Está aquí como request.parameters. Simplemente desestructuramos const id, desestructuración de ECMAScript 6. Acá te dejo un video si no has pasado por allí, por ECMAScript 6. Con esto nosotros ya podemos consultar detalle estudiante desde clase con id, y aquí voy a usar otro recurso de ECMAScript 6 que son los backstick o interpolación. Vean de que ahora mi mensaje va a decirme el ID que yo le mandé. Le damos acá para reiniciar. Ok. Y ahora con ello le damos send. Y vean de que tenemos ya nuestro esqueleto listo para trabajar con Express. Lo que sigue es una capa de datos, que puede ser Postgre, que puede ser MySQL, que puede ser MongoDB si ustedes quieren, pero la estructura y la arquitectura de la aplicación Express está hecha y te puede servir para tus proyectos. Así que a practicar. Si has asistido hasta acá, espero que te haya gustado el video. Espero que el canal te guste. Si no te has suscrito, suscríbete para que recibas información y muchas gracias.